Pues tengo el gustazo de poder platicar con Hilario Peña, quien además creó uno de mis personajes favoritos de novela negra, aunque más bien más que novela negra es una novela de aventuras. Ya nos contará un poquito el detective Mala Suerte. Hilario, bienvenido, muchas gracias por este espacio, por esta plática. Además, soy muy fan de los posts que pones en redes sociales, los cuales tienden a ser no solo atinados, sino, pues la verdad, muy cagados, ¿no? Entonces, muchas gracias por la plática. Y de entrada, te preguntaría, pues ya son ¿cuántos años de que salió el detective? ¿Unos 12, 13? Así es. ¿Sí me escuchas, Álvaro? Te escucho perfectamente, Ah, Hilario. perfecto. Eh, Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, son 12 años ya que salió el primer volumen de Las Aventuras de Mala Suerte. Al principio le daban como una lectura, yo me acuerdo, o por lo menos así lo vendían, como una narconovela. Eh, a 12, 13 años de distancia, ¿tú cómo lo percibes o qué hablarías de ese primer tomo de Mala Suerte? Pues sí, lo que pasa es que mi fascinación con la literatura policíaca deriva del personaje del detective como tal. O sea, eso es casi exclusivamente lo que me atraía y por qué el personaje del detective, ¿no? Yo diría que me parece enigmático su, digamos, independencia. Este, yo sé que es una palabra prohibida, ¿no? Pero ¿por qué no decirlo? Su individualismo sano, vaya, en el sentido de que no está atado a eh, ninguna religión o movimiento o partido, lo que sea, sino que él está, pues tratando de hacer lo mejor posible en la medida de sus capacidades, ¿no? Entonces, por varias razones como esa, el detective siempre me fascinó. Y resulta que apareció justo en el sexenio de Calderón, hay que decirlo como tal, ¿no? Donde pues se libraba lo que se conocía en aquel entonces como la guerra del narco y esta coyuntura de alguna manera atrajo una atención un poco eh, peculiar, ¿no? Hacia la novela porque la verdad se vendió muy bien. Y creo que al final de cuentas, pues yo no soy quien para quejarme de tener más lectores, ¿no? Que llegaron a mala suerte quizá por una razón coyuntural, pero creo que a la postre se quedaron por la razón correcta, que es el personaje. Y justo hablando del personaje, el personaje se fue transformando, ¿no? ¿Cómo fue este paso? Y además, bueno, recuerdo hace poco platicando con Roberto Coria, pues me contaba, bueno, pues, sobre las imposibilidades del detective en un sistema como el mexicano, ¿no? Porque en realidad la figura de detective privado en México realmente no existe, ¿no? Eh, no existe como tal en la ley, me refiero, ¿no? O sea, en la práctica, pues igual puede ser que sí. Eh, ¿Cómo evolucionó tu detective y de dónde, ahora es que de dónde brevaste para poderlo armar y para poder armar esa evolución? Ah, pues yo pienso que abrevé definitivamente de los clásicos, ¿no? Eh, en el sentido de que me encanta que haya un misterio, porque si te fijas en lo que viene siendo el policial inglés, el que se conoce como el de la Edad de Oro, pues tiene este elemento del misterio, ¿no? De quién fue el asesino en algunos casos, o quién es el atracador, o quién es el estafador, ¿no? Y por otro lado llega la tradición norteamericana ya en el siglo XX, que destaca mucho más, digamos, los métodos un tanto cuanto bruscos del detective rudo que de alguna manera habita y no se intimida ante los peligros de la jungla de asfalto, ¿no? Entonces quise hacer como una amalgama de ambas tradiciones, ¿no? El detective hardboiled a la Philip Marlowe de Raymond Chandler, pero a la vez con generosas dosis de misterio, como lo hacía Arthur Conan Doyle o pues muchos otros autores, ¿no? Entonces, lo que yo quería hacer también era también agregarle un poco de dosis de autor, de humor, ¿no?
pero pareciera que los personajes, o por lo menos en la novela negra mexicana, los detectives siempre tienden a ser mucho más rudos, mucho más toscos, ¿no? Que, deductivos, ¿no? Sí, sí, de hecho aquí pues por los mismos orígenes, medio palurdos, ¿no? Del detective mala suerte, sería difícil proponerlo como un genio del arte de la deducción, ¿no? Sería ahora sí que poco plausible, pero de alguna manera, sobre todo en esta reedición de Océano, ya aparece como una persona que eventualmente, como diría el López Dóriga, ¿no? Que a la postre, vaya, mejor dicho, o que al final del día, pues termina, pues con aspiraciones un poco más intelectuales, ¿no? Y esto le permite deducir mejor los misterios, ¿no? Que se le presentan. Para ti, ¿cuál es como el estado, no sé si decirlo así, como hacerle radiografía, pero el estado de la narrativa en México? O sea, es claro que hay distintos tipos de narrativa, ¿no? Pero la narrativa que va más hacia la novela negra, hacia el asunto noir, ¿en qué estado lo ves, no? Aunque yo noto, bueno, no solo yo, sino muchas personas notamos, ¿no? Esta clara diferencia entre los escritores fronterizos, los escritores del norte y los que están más hacia el centro del país, ¿no? Ah, la verdad, o sea, yo respeto esa visión, pero no estoy de acuerdo porque por muchos años me identifiqué más o sea, no tanto por gente que tenía un código postal similar al mío, ¿no? Sino muchas veces, pues lo que tú acabas de mencionar, todo lo que vienen siendo las filias y las fobias, ¿no? Es decir, eh, yo, digamos, mi mejor cuate en el mundo de las letras es pues, o era Paquito Hagenbeck, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Y era un cuate poblano, pero sobre todo con su literatura siempre me identifiqué, primero como lector, como fan y luego como amigo, ¿no? Entonces, o toda esta banda geek de Puebla, ¿no? Clavada en los géneros, ¿no? Como Gerardo Cifuentes, José Luis Zárate, o más para el chilango, como Bernardo Fernández, es decir, yo soy más del decir, emparentarme más con las filias y las fobias de cada lector que con, de cada autor, perdón, que con eh, ahora sí que su domicilio postal, ¿no? Entonces, es la manera en la que yo he establecido mis particulares cofradías, ¿no? Y en este momento, ¿cómo ves el panorama de o sea, en general, digo, sin ponerles, como dices, código postal? ¿Cómo ves lo último que has leído que se hace en el país? ¿Qué te ha emocionado, perdón? Pues muchos autores, ¿no? Me gusta, sobre todo hoy en día, lo que están haciendo las chavas, ¿no? Como Atenea Cruz, Liliana Bloom, eh, Alma Mancilla. Yo creo que las chavas sobre todo están incursionando en los géneros y pues lo hacen muy bien, ¿no? Antes yo me acuerdo que pues sí la literatura era prácticamente una fiesta de tornillos, ¿no? Sobre todo también lo que viene siendo los géneros, ¿no? Y ahora, pues siempre que hay una antología de terror o de ciencia ficción, o de policíaco, pues vemos que las chavas contribuyen de manera igual de notable, ¿no? Entonces, también, es lo que ha enriquecido mucho la literatura últimamente. ¿Qué tanto crees que pueda afectar a la literatura mexicana el asunto de la corrección política? O sea, pareciera que es un asunto como más de grandes medios, de medios audiovisuales, y como que en la literatura parece que se cuece aparte. Pues no le puede afectar demasiado en la medida en que, pues, ahora sí que, ¿quién lee, no? Casi nadie lee. O sea, me explico. Para poder cancelar un libro, primero tienes que leerlo, ¿verdad? Entonces, Bueno, uno pensaría en el exacto. mejor de los casos.
le estás dando demasiada atribución a los que luego cancelan libros. No, pero me refiero al menos para enterarse de qué es lo que está pasando. A veces te pueden cancelar, lo reconozco. Por ejemplo, sucede a veces de que te hacen una entrevista y la manera en que cabecean la nota, eh, a pesar de que no tenga nada que ver con el contenido de la entrevista, puede ser suficiente para hacer que enardezcan muchas personas, ¿no? Eso pues, reconozco que sucede. Pero ya cuando, ya hablando de literatura como tal, siendo específico, de me ofende tal párrafo de tal libro, te repito, tienes que leerlo ahí sí es un poco diferente, insisto. Y entonces, ahora bien, cuando, así, eso sí ya es una opinión muy personal. Creo que las editoriales también, aunque no me lo creas, son mucho más open mind, la verdad. O sea, no se escandalizan y no siento que participen si es que existe algo como la cultura de la cancelación, creo que las editoriales no participan de ello. Creo que ellas, pues, realmente, pues, les interesa tener un producto que se sostenga por sí mismo, ¿no? Que pase por literatura, que sea de calidad y donde yo sí he notado de alguna manera este asunto de mantener todo demasiado seguro, sí ya es a la hora de dictaminar proyectos, premios, todo esto, cuando ya se involucra ya digamos, eh, un jurado de manera burocrática, sí veo que a veces sí, Cuando ya hay dinero de las arcas del Estado, ahí sí sí, tuerce el rabo la puerca. es lo que he notado, la verdad, en mi experiencia personal, la verdad, todo el mundo quiere, como queda tu nombre ahí, ¿no? Es decir, entonces todo el mundo juega a lo seguro, ¿no? Te, Entonces, te lo preguntaba esto, perdón, ajá, porque justamente estaba leyendo hace poco a Elmer Mendoza, que decía que el estado de salud de la narrativa mexicana estaba muy bien y mucho se basaba en que pues los narradores mexicanos, los que van apareciendo o los que ya están en escena, poco se preocupan por un asunto como esto de la cancelación, o poco se preocupan, más bien se ocupan en narrar, ¿no? Y lo hacen bien y crean como universos muy fértiles porque están muy lejos de lo políticamente correcto, ¿no? sí, no, a la hora de crear, la verdad, sí, siento que hay bastante libertad. Y te repito, no creo que exista esto de la cultura de la cancelación, no siento que sea algo que me preocupa o que deba de preocuparnos. Sí, la verdad, a veces que la gente sí reconozco que sí de pronto pecamos incluso de timoratos a la hora de tomar una decisión así oficial, ¿no? Eso sí, lo reconozco. Pero creo que la literatura no debe de depender de premios, de becas, de nada de eso. Eso es otra cosa, esa es la burocracia, ¿no? Esa es la peor parte de la literatura, pero me refiero al placer de crear, la satisfacción que te da que te publique, que te lean, eso me parece que sigue gozando de bastante libertad. El arte y la literatura, en particular, pues, tienen que emocionarte, tienen que darte un algo, y a veces ese algo es incomodarte o hacerte sentir mal o ponerte el dedo en la llaga, ¿no? Claro, sobre todo poner en tela de juicio las cosas en las que siempre habías creído, ¿no? Es decir, es más allá de eso, ¿sabes qué es lo que me obsesiona así en gran medida? ¿Te das Eh, cuenta? eh, creo que en mi caso me ha costado mucho ver la historia, la realidad política como un tema de buenos y malos, porque entonces si yo viera el mundo así, de plano no me hubiese dedicado a la literatura, porque justamente pues lo que me permite a mí la narrativa es enriquecer mucho más esta idea de blanco-negro, aportando tonos de grises, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro, la eh, profundidad de un personaje está en la escala de grises. así es. Entonces, es por eso que yo no puedo participar de esta visión del mundo, ¿no? De buenos y malos. Creo que al contrario, el novelista en este caso se nutre de esta complejidad del ser humano, ¿no?
que todos somos buenos, todos somos malos y hay mucho pues ahora sí que por escarbarle ahí, ¿no? Y en la medida en que más le escarbas, pues creas un personaje memorable, ¿no? Hablando de buenos y malos, blanco y negro, ¿tú qué piensas de esta tesis, esta teoría, que cada gobierno necesita construirse un enemigo, ¿no? Por razones ideológicas, económicas, y en este caso nos construimos como enemigo al narco. Pues al final el gobierno va a hacer lo que siente, o más bien el político en el poder, pues va a hacer lo que siente que deba de hacer, ¿no? Para garantizar su subsistencia o llevar a cabo el proyecto que tiene en mente, pues que lo haga. O sea, yo no estoy juzgando eso. Yo hablo de que me parece, ahora sí que casi suena moralista, ¿no? Pero pecaminoso que el artista, el creador, se sume a ese proyecto. Él, pues, que conjure los demonios que crea pertinente conjurar, eso no me importa y no me molesta y no, ni siquiera lo denuncio, pues. ¿Mm? Entonces, pero pues, por mi parte sí creo que los artistas deben de mantener cierta independencia, porque, o pueden hacer literatura que se apegue a ello, pero pues creo que Pero sería como distinto el hacer como literatura eh, moralmente buena, hacer literatura ética, ¿no? claro, sería, pues sí, sería como un panfleto, ¿no? Exacto. Pero hablando específicamente del tema de las drogas, pues que como apuntaste desde un inicio, pues yo no tenía mucho que ver con eso. ¿Mm? Eh, pues es lo mismo, ¿no? Es un tema súper complejo donde igual no hay buenos y malos. Cuando hemos querido sacarle provecho a ese tema, la verdad, por ejemplo, de ambos lados de la frontera lo hemos hecho, pues, y luego, pues, obviamente padecemos las consecuencias de este mismo tema, ¿no? Entonces es un tema mucho más complejo que yo, la verdad, a veces me rehúso incluso a decir, no, este es el bueno, este es el malo, ¿no? Entonces, y eso en vez de hacer que nos frustremos como creadores, al contrario, creo que nos podemos beneficiar mucho de esa complejidad, ¿no? Que es tan inherente al ser humano. Hilario, ya casi para cerrar, ¿estás trabajando en algo de lo que nos puedas contar? Pues ahorita la verdad, tengo mucho tiempo ya persiguiendo la chuleta y trabajando más que nada para la televisión, la verdad es lo que me mantiene. Y también he estado haciendo como en mi escaso tiempo libre, de pronto hago novelitas juveniles que no he tenido la oportunidad de presentar a alguna editorial porque todavía no las termino. Como sabes, pues tengo una hija, ¿no? Entonces, de pronto se me metió el gusanito de escribir para ella y pues me he estado Qué chido, divirtiendo haciéndolo. qué chido, qué chido. A mí a veces me entra como esa también, esa onda, porque también tengo una hija más pequeña que la tuya, pero entiendo perfectamente esto. Hilario, muchas gracias. Neta, qué buena plática. Y Gracias a pues, ti. estamos en contacto. ¿Y cómo se pone en contacto la gente contigo? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo pueden dialogar contigo? Pues más que nada ahí los chistoretes malos y de papá que tengo los publico ahí en el Twitter, ¿no? Hilario Peña con @Hilario Peña, yo creo que ahí es donde más pueden estar. Donde le juegas al César Costa en Papá Soltero. Exacto, así es. Ahí pueden ser testigos de mi pésimo humor. Perfecto. Y no puedo no decirlo, un hombre en camisa de flores siempre será parte de una gran cofradía, así es que, hermano, te mando un abrazo. Gracias, colega. Gracias. Abrazo.